A veces, los descubrimientos más grandes llegan por pura casualidad, ¿no es cierto? Pues eso fue exactamente lo que le pasó al científico Sumio Iijima en 1991. En un artículo para la revista Nature, le mostró al mundo una forma de carbono que nadie había visto antes. Fue un hallazgo accidental que estaba a punto de cambiar la ciencia de materiales para siempre y de iniciar toda una revolución a nanoescala. Para entender bien cómo pasó todo, vamos a recorrer este camino en 5 etapas clave. Desde ese primer hallazgo casi por accidente hasta las enormes implicaciones que tiene hoy en día. Bien, empecemos por el principio. Y el principio de esta historia, como muchas en la ciencia, es una de esas sorpresas que nadie se esperaba, algo que simplemente no cuadraba. La cosa es que Iijima no estaba buscando una nueva estructura de carbono, para nada. Él estaba metido de lleno en su investigación sobre los fulerenos, esas moléculas de carbono que parecen balones de fútbol microscópicos. Pero claro, lo más interesante a menudo aparece donde uno menos se lo espera, en este caso, en el residuo de sus experimentos. Y ahí, en medio de ese hollín, de ese desecho de carbono, se encontró con estas agujas, unas estructuras finísimas, larguísimas, que no se parecían en nada a las pelotas de los fulerenos que él conocía. Eran un completo misterio, y estaba claro que había que mirarlas mucho, mucho más de cerca. Entonces, la gran pregunta era, ¿qué eran exactamente esas misteriosas agujas? Para descifrarlo, no bastaba con mirar, había que adentrarse de lleno en el mundo atómico, usando la herramienta más potente que existía, un microscopio electrónico de alta resolución. El reto para Iijima y su equipo era enorme. Tenían que descifrar la estructura atómica de estos filamentos. ¿Eran sólidos? ¿Tenían alguna organización especial? La respuesta estaba oculta en el nanomundo. Y lo que vieron fue increíble. Cuando lograron observar un corte transversal de las agujas, se dieron cuenta de que no eran sólidas. Eran tubos huecos, formados por capas y más capas de átomos de carbono una dentro de la otra, como los anillos de un árbol o un cable coaxial en miniatura. Se pusieron a medir todo con una precisión asombrosa. Vieron que podían tener desde 2 hasta 50 capas, y sus diámetros también variaban. Pero el hallazgo más increíble fue un tubo de apenas 2.2 nanómetros de diámetro. Para que nos hagamos una idea, eso es miles de veces más delgado que un solo cabello humano. Pero, a ver, ¿cómo es posible que se formen tubos tan perfectos a una escala tan pequeña? La explicación es, es una idea simplemente brillante. Ok, para entender esto, primero necesitamos hablar de un material clave, el grafeno. Imaginen una lámina de átomos de carbono, de un solo átomo de grosor, organizados en hexágonos, como si fuera un panal de abejas, pero perfectamente plano. Y aquí viene la genialidad de Iijima. Él propuso que cada una de esas capas en los tubos era en realidad una de estas láminas de grafeno que de alguna manera se había enrollado sobre sí misma para formar un cilindro perfecto, sin una sola costura. Este modelo tenía todo el sentido del mundo. Los hexágonos de carbono se curvaban a la perfección para crear la pared del tubo. Y esto no solo explicaba la forma de aguja, sino también por qué eran estructuras tan increíblemente estables. Muy bien, ya tenemos la estructura general, pero ahora vamos a ver los detalles, porque es en la geometría, en las pequeñas sutilezas, donde reside la verdadera magia de estos nanotubos. Una de las primeras pistas que confirmaba todo esto fue la distancia entre las paredes de los tubos. Medía siempre lo mismo, unos 0.34 nanómetros, y, qué casualidad, es exactamente la misma distancia que hay entre las láminas de grafeno en el grafito normal. Las piezas encajaban a la perfección. Pero la prueba de fuego, la confirmación definitiva, vino de una técnica llamada difracción de electrones. Es un poco como tomarle una huella digital a la estructura atómica. Y el patrón que obtuvieron, ese patrón solo podía significar una cosa, una estructura cilíndrica y helicoidal. Y la cosa se pone todavía más interesante. Descubrieron que los átomos no estaban alineados en línea recta a lo largo del tubo. No, formaban una especie de espiral, una hélice.
Y el ángulo de esa torsión, que los científicos llaman quiralidad, resultó ser súper importante. Y esto, de verdad, es alucinante. Resulta que dependiendo de ese simple ángulo con el que se enrolla la lámina de grafeno, el nanotubo se comporta de formas completamente distintas. Con un ángulo, es un metal perfecto. Con otro ángulo, es un semiconductor, como los que usamos en todos nuestros aparatos electrónicos. La geometría define su destino. Es increíble. Vale, todo esto es fascinante, pero ¿por qué nos sigue importando tanto hoy este descubrimiento de 1991? Bueno, veamos el impacto, el enorme legado que dejó esa simple observación. Lo que hizo Iijima no fue solo encontrar algo curioso en un laboratorio. Fue literalmente abrir la puerta a un campo completamente nuevo, la nanotecnología. Acababa de descubrir uno de los ladrillos fundamentales para construir en el nanomundo. Y es que las propiedades de estos tubos son casi de ciencia ficción. Son increíblemente resistentes, más que el acero, pero a la vez súper ligeros. Y conducen la electricidad y el calor mejor que el cobre. Su potencial es enorme, en electrónica, en medicina, en nuevos materiales, en casi todo. Y todo empezó con esa simple y elegante frase en su artículo original. La formación de estas agujas sugiere que tienen una estructura tubular helicoidal. Esa idea tan sencilla fue la chispa que encendió décadas de innovación que todavía hoy continúan. Y esto nos lleva a pensar, ¿no es así? Si un descubrimiento que cambió el mundo pudo nacer de un poco de hollín, de algo que nadie estaba buscando, ¿cuántos otros secretos increíbles estarán ahí fuera, esperando a que alguien, por casualidad, se fije en ellos y transforme nuestro futuro?